Gracias. Bien, gracias a Dios, todo bien. Maglori, cuando puedas pasar la tacita, por favor, ruédala. Es que estoy llegando y tengo frío, está haciendo mucho frío, este tecito. Chocolate que ya está aquí. Té caliente. Bueno, bienvenido a este estudio bíblico. Tiempo, gracias por conectarse, por la tardanza. Ahorita estábamos conectando y se nos cayó el internet. Y, bueno, así estamos en toda esta situación aquí en Venezuela. Y estamos bateando también con el internet. Tenemos también ahí al fondo a Elia, pequeña Elia, qué bueno verte, protegiendo y segura, dice tampoco. Bueno, fíjense, vamos a dar comienzo en este tiempo, aprovechando lo que tenemos ahora el tiempo, vamos a usar los tiempos, acuérdense. O sea, en este tiempo abrimos el otro. Vamos a orar, vamos a presentar delante de Dios este estudio. Padre nuestro, te damos gracias por esta tarde. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos da de seguir estudiando tus palabras. Gracias por lo que nos has enseñado hasta el día de hoy, Señor, y lo que vas a seguir enseñándonos en este día. A través de tu palabra pedimos que seas tú, por medio de tu Espíritu Santo, iluminando nuestras mentes, nuestros corazones, para encontrarnos con esas verdades bíblicas que van a llegar a lo más profundo de nuestros corazones, de nuestro ser, y va a limpiar, va a sacar, va a quitar todas aquellas cosas que nos contaminan y va a poner aquellas cosas que nos edifican. Queremos eso en esta tarde, Dios. Habla en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te lo pedimos, que seas tú aquí en este lugar, Jesús, tomando el control y enseñándonos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios. Amén. 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 Ok, nos ubicamos en Mateo capítulo 5 y vamos a seguir estudiando ya estas bienaventuranzas. Voy a leer desde el versículo 3 para comenzar, ¿no? Y hacer un pequeño resumen. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El versículo 6 es el que vamos a estudiar en este momento de estas bienaventuranzas. Acuérdense que lo que hemos estado trabajando es lo que es el camino real que Cristo nos presenta para alcanzar la verdadera felicidad. ¿Okay? El verdadero camino para alcanzar la felicidad. Y una de las preguntas que tenemos que hacernos, ¿soy feliz? ¿Realmente yo soy feliz? ¿Okay? Y Cristo usa esta bienaventuranza con el propósito de mostrarnos a nosotros si estamos o somos parte del reino de Dios o no estamos claros en cuanto a eso. Porque fíjense que él dice inmensamente feliz, que es lo que quiere decir la palabra bienaventurado. Significa dichoso, 7 veces feliz, o bien, inmensamente feliz, que es la frase que yo he estado usando mucho aquí. Inmensamente feliz la persona, ¿okay? Que dice que tiene hambre y sed de justicia. Inmensamente feliz la persona que es pobre en espíritu. Inmensamente feliz la persona que llora. Inmensamente feliz la persona que es mansa, ¿okay? Y ahí donde Cristo nos describe dónde encontramos la verdadera felicidad. Y tú dices, bueno, pero ¿cómo se contrasta esto? ¿Cómo unimos esto con lo que el mundo nos enseña, con lo que Cristo está enseñando y lo que nosotros hemos aprendido en este mundo? ¿Okay? Porque el mundo nos enseña una clase de camino que supuestamente nos lleva a una felicidad. Pero todo aquello que el mundo nos muestra y nos enseña es más que todo externo, es lo externo, pero no nos enseña cómo encontrar la felicidad interna de nuestro espíritu, nuestra alma. Y ahí es donde Cristo llega. Cristo llega a lo interior. Cristo se enfoca en lo interior del ser humano, no en lo externo, no en lo material, sino en lo interior. ¿Okay? Y por eso él presenta esta bienaventuranza. ¿Quieres ser una persona inmensamente feliz? Bueno, tienes que revisar y chequear si eres una persona que está en bancarrota espiritual y que necesita llenar, ¿okay? Aquello que está vacío en su vida. Es aquella persona que realmente llora, pero ¿por qué llora? ¿Por qué se quebranta? Bueno, por su condición de pecado, porque reconoce
que delante de Dios es una persona pecadora y que necesita ser perdonada, ¿no? Y lo otro es una persona que es mansa, una persona que tiene un poder muy fuerte, pero que sabe controlarlo, y que ese poder va a salir en su momento debido cuando el Espíritu Santo indique, ¿ok? Esa es la persona apacible, la persona de un corazón tierno, una persona que transmite paz en medio de tormenta, en medio de dificultades, en medio de situaciones difíciles. Esa persona sabe cómo manejar, ¿ok? Esa persona que es mansa sabe cómo manejar la situación y salir, ¿okay?, de en medio de esa situación bien parado, de pie, ¿ok? De pie, sale de esa situación. Eso es lo que significa la palabra manso. Ahora, cuando entra a la parte de, dice, inmensamente feliz, la persona que tiene hambre y sed de justicia. Interesante. ¿Quién es esa persona? Ahora, cuando él habla aquí, vamos a ir viendo algunas cosas muy interesantes. Yo quiero que vayamos al pasaje de Isaías 55, 1 y 2. Isaías 55, 1 y 2. Vamos a estar usando algunos pasajes aquí que nos van a ayudar a descubrir algunas cosas. Isaías 55, 1 y 2. Eso es lo que dice Isaías. No nos vamos a quedar aquí, sino solamente vamos a hacer la lectura y después entro en la presentación. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Okay? Y está allí haciendo una invitación a los sedientos y a los hambrientos, ¿no? Vengan a quién, a Dios. ¿Okay? A Dios. Ahora vamos a ir viendo el significado de cada una de estas frases que son importantes. Aquí comenzamos con unos verbos griegos. El original, parece que la Biblia está escrita por sus originales como es hebreo, el Antiguo Testamento, está compuesto mayormente por el Antiguo Testamento, el griego y el arameo. ¿Okay? En este caso, como estamos leyendo, estamos estudiando el Nuevo Testamento, recurrimos al griego, que es el original. ¿Okay? Y hay una palabra allí que es peinao, esto es griego, ¿no? Que significa estar necesitado, estar necesitado. Padecer un hambre espantosa, lo que quiere decir ahí, padecer un hambre espantosa. ¿Okay? La palabra dipsao, que es otra, transmite la idea de una sed enorme. ¿Okay? Dipsao, que es la D-I-P-S-A-O, que es la palabra que se usa, que tiene sed. ¿Okay? Es la idea que tiene esto, que tiene una sed enorme. Esa persona tiene sed, tiene hambre profunda, ¿okay? Una necesidad profunda de hambre y de sed. Pero acuérdense, él no está hablando ni de hambre, de comida física, ni de bebida, de agua física. Está hablando de algo más profundo, ¿okay? Algo más profundo que va a lo interno, a lo espiritual. Entonces comienza diciendo, Jesús usa de los más fuertes impulsos físicos en una acción continua. ¿Qué quiere decir esto? Que esa persona que es inmensamente feliz constantemente está teniendo hambre y sed. Todo el tiempo está teniendo hambre y sed. Es decir, fíjense, que la persona que llega a ser parte del reino de Dios, o podríamos decir cristiana, ¿okay?, es una persona que llega con hambre y sed de justicia y todavía entra al reino de Dios y sigue teniendo hambre y sed de justicia. ¿Okay? No deja de tener hambre y sed de justicia. Y eso lo vamos a ir descubriendo más adelante. ¿A qué se refiere esto? ¿Okay? Jesucristo. Esto no es solo el requerimiento de la entrada en el reino, sino que es además el patrón que ya está dentro del reino de Dios. Es un patrón. Es un patrón donde todo aquel que decide
ser parte del reino de Dios y creer en Cristo, seguir a Cristo, ese patrón lo tiene ya a la mano, ¿okay? Y no se va a poder desprender eso, porque todos los días va a crecer esa hambre y esa sed de justicia, ¿okay? Eso es lo que va a transmitir esta parte. Es una forma de vida, momento tras momento. Si usted no tiene hambre y sed de justicia, habrá que preguntarse si usted está en el reino de Dios. Escuchen bien esto, si usted no siente esa hambre, esa sed de justicia, hay que revisar, a ver si usted es parte de ese reino de Dios o está fuera. Porque todo aquel que llega con hambre y sed de justicia al reino de Dios, lo va a saber y cada día va a crecer más y más ese anhelo, ese deseo, esa hambre, esa sed de justicia, ¿no? Va a crecer en su vida. Ahora vamos a ir viendo algunas cosas muy interesantes. El ejemplo de Moisés, voy a poner dos ejemplos, el ejemplo de Moisés, el ejemplo de David, ¿no? Cuando Moisés tiene ese encuentro con Dios, fíjense que Moisés experimenta muy cerca lo que es la presencia de Dios. Él experimenta muy de cerca cuando se va esos 40 días a la montaña, ahí está 40 días y 40 noches en la presencia de Dios, ¿okay? Conectado con Él, con su gloria, todo aquello. Cuando llega al pueblo, llega también a ver y a experimentar lo que es la presencia de Dios con el pueblo. O sea, muy de cerca, Moisés estaba muy de cerca. Pero ¿qué ocurría? Moisés también pide en Éxodo, voy a dar estos textos, no los vamos a buscar como tal, pero se los voy a dar para que ustedes lo lean. En Éxodo 33, 18 dice, te ruego que me muestres tu gloria. Eso le dice Moisés a Dios. Pues es que había estado 40 días en la presencia de Dios y ante la gloria de Dios, y después pudo ver la obra de Dios y el poder de Dios en el mismo pueblo. Todavía le dice ahí en Éxodo 33, 18, perdón, le dice, te ruego que me muestres tu gloria. Es decir, está diciendo, quiero más y más de ti. En ese momento, Moisés está teniendo esa hambre espiritual y esa sed espiritual de la presencia de Dios. Y que no, fíjense, es interesante porque no se cansa. O sea, Moisés está demostrando allí que no se cansa de la presencia de Dios, sino que anhela más y más profundamente esa presencia de Dios. Y él le dice, te ruego, un ruego que le está haciendo Dios. Te ruego que me muestre tu gloria. Esta es la característica, lo que muestra allí Moisés, es la característica de un hijo del reino. Tener siempre hambre y sed. Tiene hambre y sed cada día más, ¿ok? Por eso que estamos hablando en términos espiritual, no humano, no terrenal, espiritual. Tenemos que verlo en esa área. O sea, no lo podemos mezclar con el mundo. Totalmente diferente. Aquí tenemos que meternos con el área espiritual porque hacia allá está apuntando Cristo. Mientras sus oidores de su tiempo estaban esperando algo externo y sobre todo en el ámbito político de libertad, de salir de la opresión de los romanos, todas estas cosas, Cristo no les habla sobre ese tema. Cristo trata el tema espiritual, que es lo que Cristo ve más importante, que ellos tienen necesidad en el área espiritual y hacia allá Él está trabajando y Él está apuntando, que es lo que está haciendo en estos tiempos con nosotros también. Jesucristo está apuntando hacia nosotros. Ahora, no solamente vemos el caso, el ejemplo de Moisés, sino también vemos el ejemplo de David. Dice la Biblia que David fue conforme al corazón de Dios. Y David constantemente buscaba la presencia de Dios, estaba en intimidad con Dios. Es un hombre muy conectado con Dios, ¿no? Pero sin embargo, vemos también que David escribe en algunos de los salmos también esa necesidad de encontrarse con Dios, ¿no? Y sobre todo podemos ver en el Salmo 63:1, lo voy a leer aquí. Él dice, mi alma tiene sed de ti. ¿Okay? Es una frase que aparece allí, pero anótenlo allí, el Salmo 63:1, lo pueden leer con calma. ¿Ok? Y una de las frases que lo usa, mi alma tiene sed de ti. Él está hablando de la presencia de Dios, está hablando del Espíritu de Dios, está diciendo, yo tengo sed de ti, te necesito. También en el Salmo 42:1-2, David dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas y clama por ti, oh Jehová, el alma mía. ¿Okay? El alma mía. Ahí está David, más adelante en el versículo. Eso es el Salmo 42:1-2. David está expresando la necesidad que él tenía, ¿okay?
el hambre que él tenía, la sed que él tenía de la misma presencia de Dios. Su alma tenía hambre y sed de esa presencia de Dios. ¿Okay? Ahí vemos claramente cómo, aunque David y aunque Moisés estuvieron muy cerca y cultivaron esa intimidad con Dios, sin embargo, él no los llenaba. Ellos querían más, ¿ok? Anhelaban más y más de esa presencia, anhelaban más de esa intimidad con Dios. Ellos anhelaban, ¿por qué? Porque tenían hambre y sed de esa justicia, tenían hambre y sed primero de la presencia de Dios para poder experimentar lo demás. Cuando el hijo pródigo tuvo hambre en esta parábola que compartió Jesús, cuando el hijo pródigo tuvo hambre, fue a alimentarse de las algarrobas que comían los cerdos. Pero cuando se estaba muriendo de hambre, fue a su padre. Interesante esta frase, ¿no? Cuando él estaba, dice allí que cuando él tuvo hambre, se alimentó con las algarrobas de los cerdos, de la hacienda donde él estaba trabajando después de tener todo. Se fue aquel hombre que se fue, dejó a su papá, su hacienda, le pidió su herencia y fue y hizo desastre, ¿no? Y estando, después que gastó todo, tuvo que ir a una hacienda a buscar trabajo y allí veía a los cerdos comiendo algarrobas y él comía de eso cuando tenía hambre. Pero llegó un momento que ya se estaba muriendo de hambre, que quería comer más y más. Y es cuando él piensa en su padre, ¿ok? Piensa en su padre y va a su padre para saciar esa hambre profunda que él tenía. Es lo que pasa con el ser humano. El ser humano tiene hambre y sed de esa presencia de Dios, y que lo que nos pasaba a nosotros también lo llenábamos con lo que encontrábamos en el mundo. Pero sin embargo quedábamos con hambre. Hasta que llegó un momento en que nos estábamos muriendo de hambre espiritual. Una hambre profunda espiritualmente, una sed profunda espiritualmente, hasta que nos encontramos con aquel que es nuestro Padre Celestial por medio de Cristo Jesús, que ha llenado algo y ha quitado algo de esa hambre y esa sed espiritual, pero continuamos con esa hambre. Eso no desaparece. Esa hambre y esa sed no desaparece, porque el verbo que se usa allí es que es continuo. ¿Okay? Eso verbo que se usa es que es continuo. Eso se mantiene. ¿Okay? Todavía estamos siguiendo a Cristo, todavía no estábamos en el reino de Dios y tenemos esa hambre y esa sed de justicia que habla allí Jesús. Hasta que las personas no tienen hambre y sed de justicia, no buscan el cumplimiento de lo que Dios puede ofrecer. Escuchen esto, hasta que las personas no tienen hambre y sed de justicia, no buscan el cumplimiento de lo que Dios puede ofrecer. Hasta que no se despierte esa hambre y esa sed de justicia en el ser humano, no pueden experimentar lo que Dios está ofreciendo. ¿Okay? Por eso cada uno de nosotros, cuando llegamos a Dios, llegamos con esa hambre y esa sed espiritual de conocer a Dios y aprender de Él y tomar todo lo que Él nos está brindando. Y todavía llegamos a Cristo, caminamos con Él, seguimos teniendo esa hambre y sed de justicia. ¿Okay? Esa hambre y esa sed de su presencia. Tener hambre y sed es algo que no tiene fin. Tener hambre y sed es algo que no tiene fin. ¿Okay? Aunque hoy día encontramos a Cristo y estamos siguiendo a Cristo, todavía hay en nosotros esa sed y esa hambre de su presencia. Ahora es interesante ver, porque así como el mundo trata de satisfacer esa hambre, esa sed espiritual con lo material, ¿okay? Con los deseos, las pasiones, con todo lo que el mundo ofrece, la gente cada día más está buscando esto, pero sin embargo no llegan a ser felices, no llegan a disfrutar realmente de eso. ¿Por qué? Porque eso apunta a lo externo, a lo material. Y así nos encontramos nosotros también. Pero ¿qué pasa? También en el cristianismo enfocamos mal dónde podemos satisfacer esa hambre y esa sed. A veces creemos que tenemos que buscar otros espacios, ¿okay? Tenemos que ir a otros lugares para tratar de llenar esa hambre y esa sed que sentimos dentro de nosotros. Entonces es donde queremos recurrir a otras actividades o a conferencias o a servicios especiales que nos eleven cada día más, que nos lleven a otros espacios, a otros niveles, porque necesitamos, cuando Cristo lo dice claramente, ¿no? Que serán saciados
Dice, serán saciados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, y esa hambre y esa sed espiritual va a ser saciado aquel que realmente la tiene y que va a buscarla, por supuesto, va a buscarla. No necesitamos ir a otros lugares, a otros países, a otras zonas para tratar de llenar o satisfacer esa hambre o esa sed espiritual. Eso lo hacemos en intimidad con Dios, allí donde estemos, en nuestras casas, en el local de la iglesia, ahí donde estemos, con la palabra y con Dios vamos a satisfacer esa necesidad que es espiritual. ¿Okay? Ahora, cuando él dice también allí, fíjense, él habla de hambre y sed de justicia. La palabra justicia. Esto es interesante. La justicia en el original, como decíamos anteriormente, que es el griego, daikoiosuna, o justificación, significa estar a bien con Dios. Eso es lo que significa la palabra justicia allí. Estar a bien con Dios. La única verdadera felicidad que el hombre puede encontrar es estar bien con Dios. Y eso es lo que significa la palabra justicia. Estar bien con Dios allí. ¿Ok? Y estoy hablando del original. El original, dikaiosuna, o justificación. Estar bien con Dios. Eso es lo que significa justicia. ¿Okay? Y que, fíjense, en aquellos tiempos, tanto los saduceos como los fariseos, que eran los grupos religiosos en su tiempo, ellos interpretaban esto como que, bueno, si yo estoy bien a través de los ritos religiosos, a través de las obras que cumplo y hago, eso me hace sentir bien con Dios. ¿Okay? Entonces, este era el sentido que le daban ellos a la justicia en aquellos tiempos. Cuando Cristo llega, Cristo le está dando el sentido original, lo que Dios espera y quiere del ser humano, que entienda lo que es justicia. La justicia es estar bien con Dios. ¿Okay? Estar bien con Dios. Yo necesito estar bien con Dios. Entonces, aquel hombre o aquella mujer que tiene hambre, sed de justicia, es aquella persona que reconoce que tiene esa hambre, esa sed espiritual y que sabe y entiende que debe buscar a Dios como aquel que va a ayudarle a estar bien, ¿okay? A que va a saciar, va a proveer lo que él necesita espiritualmente y salir de esa necesidad que tiene espiritual y que lo lleva a esa hambre profunda y a esa sed intensa, ¿okay? De algo que es espiritual. En este caso hablamos de Dios. Entonces, aquel hombre y aquella mujer que es feliz va a encontrar a través de esa búsqueda de Dios que se cumpla la justicia de Dios en su vida porque va a estar bien. Los primeros que necesitan estar bien delante de Dios son aquellos que tienen hambre y sed de justicia. ¿Okay? Por eso es que Cristo lo aclara allí. Y eso es importante entenderlo. Acuérdense, debemos llevar esto no a lo que, como lo maneja el mundo. ¿Okay? No vamos a meter aquí la justicia del mundo, no. Aquí estamos hablando del término espiritual, cómo se maneja y se mueve dentro del reino de Dios, cómo se maneja esto. Y esto es importante. ¿Okay? Si vemos aquí que Cristo está diciendo, inmensamente feliz, la persona que tiene hambre y sed de justicia, está diciendo, esa persona que inmensamente feliz ha podido arreglar cuenta con Dios porque se sintió vacío, se sintió con carencia espiritual y encontró en Dios estar bien. Y ahí se aplica la justicia de Dios, en estar bien con Dios. ¿Okay? Después fíjense que la palabra aquí también conlleva a dos cosas importantes, dos palabras importantes. Esta palabra justicia tiene que ver con la primera, lo que es la salvación y la santificación. ¿Okay? En la raíz del original están muy unidas estas dos palabras de salvación y santificación que están dentro de la justicia de Dios. ¿Okay? Muy importante. La salvación. La persona que tiene hambre y sed de justicia está buscando salvación. Está buscando ser salvo. ¿Okay? ¿Salvo de qué? Bueno, que esa persona ve su pecado, ve su rebelión, se ve a sí misma separado de un Dios que es santo. Se siente aislado y separado de un Dios que es santo. Esa persona es la que tiene hambre y sed de justicia. Es un deseo de ser libre de sí mismo y es un deseo de ser libre del pecado, de su poder, de su presencia y de su castigo. Es esa persona que entra
en lo que es la salvación. Una persona que necesita y siente la necesidad de ser libre, libre de su pecado, libre de sí mismo, libre de esa condición que lo está llevando cada día más a separarse de Dios y lo está llevando por el camino hacia el lugar de tormento. Y así nos encontrábamos nosotros, en ese camino que nos llevaba al lugar de tormento, que se describe como el infierno. Isaías equipara repetidamente la justicia y la salvación. Lo equipara, ¿no? Entonces vamos a buscar esto, si quiero que lo busquemos en Isaías. Ubíquense ahí en Isaías. El profeta Isaías, un profeta mayor. Y vamos a buscar algunos pasajes. Busquen, comience con el capítulo 45, 8. Isaías 45, 8. ¿Ya lo tienen? Fíjense lo que dice 45, 8. Rociad cielos de arriba y las nubes destinen la justicia. Abrace la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. ¿Okay? Fíjense que ahí están las dos frases, lo que es la salvación y la justicia. Regocija cielo de arriba y las nubes destinan la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. Tanto esa salvación como esa justicia, Dios la ha creado. Y dice, manifiéstese esa salvación y esa justicia. Por eso están muy unidas allí. En el capítulo 46, está al lado allí, versículos 12 y 13. 12 y 13. Dice, oídme, duros de corazón, que estás lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Está usando las dos frases, lo que es la justicia y lo que es la salvación. ¿Okay? Porque eso está muy, muy unido allí. Seguimos en el mismo Isaías, capítulo 51, 5. 51, 5. Dice, cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Volvemos a ver allí cómo Isaías está presentando lo que es la justicia y la salvación, y esa justicia, esa salvación es de Dios, ¿okay? No es del ser humano, sino de Dios. Y también seguimos con ahí el capítulo 56, versículo 1. 56, 1. Dice, así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. Salvación y justicia. Y terminamos con Isaías, capítulo 6, versículo 10. Pero, capítulo 10. Déjenme buscar allí el 60. 60 o 62. ¿Qué? 10. Ok, 61:10. 61:10. Dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de mano de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Ahí está hablando nuevamente lo que es la justicia y la salvación. Están muy relacionadas allí. El mismo profeta Isaías los presenta. La justicia la recibe en el momento de la salvación. La justicia se recibe en el momento de la salvación. Ahí experimentamos lo que es la justicia de Dios, lo que es justo de Dios, ¿ok? Lo que Dios va a aplicar como justo. Cuando el hombre pierde toda esperanza de salvación a sí mismo, comienza a tener hambre de una salvación que solo puede recibir de Dios. Cuando el hombre pierde
toda esperanza de salvarse a sí mismo y comienza a tener hambre de una salvación que solo puede recibir de Dios. Entonces conocerá lo que realmente es la felicidad. Cuando esa persona reconoce que la salvación viene de Dios. Entonces, acuérdense, esta palabra de salvación está unida también con la justicia. Esta justicia se alcanza por medio de mi salvación. Cuando reconozco a Cristo como mi Señor y Salvador, cuando lo recibo como mi Señor y Salvador y decido creerlo, allí en ese mismo instante la justicia de Dios se muestra, se hace presente en nuestra vida. ¿Okay? Se revela en nuestra vida la justicia de Dios. Pero también está unida a la santificación. Dos frases que están ahí unidas a la justicia. La santificación. La felicidad pertenece a los santos. Eso digo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Eso lo dice Mateo 5:20. Mateo 5:20. Dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué justicia? Porque él está hablando allí de lo que es la salvación, que para los saduceos y para los fariseos, la salvación era por las obras, ¿ok? Y está hablando allí también de lo que tiene que ver con la santificación, que para los fariseos, los saduceos, la salvación la lograban a través de lo externo, lo religioso, ¿ok? Mientras más guardaban normas y ritos, eso era santificación para ellos. ¿Okay? Pero en este caso Cristo no está hablando, más bien Cristo dice, si tú le estás diciendo, si vuestra justicia no fuera mayor que la de ellos, ¿cómo están aplicando ellos la justicia? Que es la salvación, la santificación, conforme a cumplimiento de normas, como también la religiosidad, cumplimiento de ritos, y para ellos eso es justicia. Para los fariseos y para los saduceos. Entonces Cristo dice, tiene que ser mayor esa justicia que la de ellos, para poder ser parte del reino de Dios. La bienaventuranza toman lo exterior. Y en esta posición que él hace, vemos como Cristo apunta más hacia lo interno a través de la bienaventuranza. La bienaventuranza demuestra lo que es externo, pero la vez apunta hacia lo que es interno, que es lo más importante, porque esa bienaventuranza nos hace sentir bien, felices internamente. Y la felicidad no quiere decir aquí que vamos a estar sonrientes, alegres, brincando por todos lados y pegando gritos, no, sino es una paz interna, profunda, que no lo podemos explicar, que solamente Dios la da, solamente Cristo la da. ¿Okay? Nosotros tenemos hambre y sed de justificación, de una creciente santidad. ¿Okay? Tenemos hambre y sed de santificación, de una creciente santidad. La marca del cristiano está en tener hambre cada día y un deseo profundo de ser más y más como Cristo. ¿Okay? Ahí se demuestra lo que es la sed, el hambre y la sed. Cada día más ser más como Cristo en su santidad. Cristo fue santo, ¿no? Los hijos del reino nunca dejan de tener hambre. Escuchen bien esto. Los hijos del reino nunca dejan de tener hambre y sed. Todos los días tienen hambre y sed. Bienaventurados los que continuamente tienen hambre y sed. Inmensamente feliz todos aquellos que tienen constantemente hambre y sed de justicia de Dios. ¿Ok? Y esa hambre y esa sed apunta hacia esa salvación y esa santidad que viene de Dios. Hacia allá está apuntando. Y es lo que nos va a dar a nosotros esa plenitud, esa llenura, esa quietud, esa paz. Saber que estábamos en un tiempo en esa hambre y esa sed. Y buscamos a aquel que realmente ha podido llenar nuestros corazones y nos hace entender que ahora hemos entrado en su justicia que lleva a la salvación y me lleva a la santidad. ¿Okay? Y eso me lleva a mí a ser feliz, porque antes estábamos perdidos totalmente, sin una esperanza, sin un camino, sin una dirección, sin un propósito, sin un sentido de vida. Pero ahora que tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Nos queda un minuto. Si se nos corta en esta parte, el segundo tiempo lo vamos a usar para sus aportes, ¿ok? Para sus comentarios y sus opiniones. Y vamos a usar el mismo link, ¿ok? Vamos a usar el mismo link, ¿okay? Que estamos usando ahorita. ¿Qué les sucede a aquellos que tienen hambre y sed de justicia? Dice allí la palabra, serán saciados. Serán saciados. Saciado es una palabra
fabulosa, que significa estar totalmente satisfecho. Estoy totalmente satisfecho porque tenía hambre y sed de justicia y he sido saciado. ¿Okay? Estoy satisfecho. La misma palabra nos verifica esto, ¿no? El mismo Jesús dijo a la mujer samaritana, él le dijo que si tomaba de esa agua nunca más tendría sed. Y estaba hablando del mismo. Cuando tú tomes de esta agua, que era él, si tú quieres quitar tu sed espiritual, toma de esta agua que yo te ofrezco. Yo soy el agua viva, dice Jesús. Y por otra parte, él dice otra palabra donde él dice, yo soy el pan de vida.